Perfecto. Comenzamos con nuestra sesión número 23 de este Cineclub Nuevo Cine. Y bueno, estando en la cartelera de abril, hoy vamos a seguir revisando estas películas dentro de la colección Criterion, conforme fueron restaurándose e integrándose a su espina, ¿no? A su colección. En este caso nos toca revisar el número 11, destinado a El séptimo sello de Ingmar Bergman, una película sueca de 1957 de un director que, bueno, entre, ¿no?, todo este panteón de directores legendarios, es uno de los más importantes, discípulo de Sjöström, que pues prácticamente viene siendo el gran director inaugural del cine sueco y que pues, gracias a Bergman también posibilita una industria fuerte dentro de la industria europea, ¿no? Bergman es un director que, bueno, se forma primeramente en teatro, tiene, por supuesto, esta inquietud referente a la crítica clerical, al cristianismo, que pues, principalmente crece en una familia cristiana ortodoxa bastante rígida. Y bueno, ¿no? O sea, es algo que es constante, ¿no? Como parte de sus temas, desde que comienza en esta etapa teatral hasta que finalmente le sigue esta etapa cinematográfica, comienza siendo eh, asistente de dirección de Sjöström y finalmente es que entra en el cine ya para los años 40. Empieza a construir una carrera, es muy marcada la influencia teatral, aunque de manera positiva, y ya es que logra un primer reconocimiento internacional con esta adaptación de Shakespeare al cine, que es Sueño de una noche de verano, le va bastante bien, y justo es después de esta que se plantea este proyecto que fue El Séptimo Sello. El Séptimo Sello también nace del teatro, es una puesta en escena que él trabaja primero para algunos estudiantes, o sea, nace justo en un salón de clases y luego ya la formaliza, ¿no? A una obra ya con todos los elementos en forma y demás, ¿no? Que sería esta obra que fue, ay, siempre se me olvida el nombre de esta, este, trabajo sobre madera, ¿no? Prácticamente, o tabla sobre madera, que también le llaman así. Y es esta misma obra la que empieza a evolucionar hasta convertirse en el guión del Séptimo Sello, que en un inicio no cuenta con un gran apoyo para realizarse por parte de las inmediaciones institucionales, pero finalmente, ya después de varias reescrituras, ¿no? Es que sí logra pasar. Además, también algo que ayuda es ya traer, pues, este equipo de trabajo, ¿no? Principalmente actoral, que, bueno, pues recae en Max von Sydow, ¿no? Principalmente, y Vivi Anderson, ¿no? Que además también fue pareja de Bergman, pero que al comienzo, antes que Lee Bullman, que luego pues, va a ser su gran mancuerna, también pareja, pero no obstante, Vivi Anderson, pues es eh, pues una de las principales mancuernas que establecen este cine temprano, ¿no? Y bueno, El Séptimo Sello es una película que ni siquiera se hace con un gran presupuesto, o sea, ahí también ya se ve esta técnica, pues, sencilla, ¿no? Y austera que sostiene Bergman a lo largo de su carrera prácticamente, que también tiene que ver mucho, ¿no?, con este dominio de la técnica dramática, ¿no?, de la que viene, pero es una película que, digo, además de que Bergman justo por la anterior ya tenía un reconocimiento, ya era un director sonado, esta película sí participa directamente en la edición de Cannes del 57 y recibe el premio del jurado, ¿no? En ese mismo año. Entonces esto ya también empieza a sumar muchísimo más
fama internacional al director, pero con justa razón, ¿no? Derivado de la, pues, la increíble imaginería que Bergman traza en esta obra con una dimensión crítica, filosófica, tanto a la época contemporánea como a la época que retrata, que es una época medieval, ¿no? Para, eh, vamos a resumir, ¿no? Una sinopsis pronta. La tengo. Bueno, en plena peste medieval, el caballero Antonius Block regresa a Suecia devastada tras años de su participación en las cruzadas. A su llegada se encuentra con la muerte y le propone a esta una partida de ajedrez como forma de retrasar su destino. A través de este juego, Block busca respuestas a sus dudas existenciales, particularmente sobre la existencia de Dios y el sentido de la vida ante la inminencia de la muerte. A lo largo del viaje se cruza con distintos personajes, entre ellos su escudero que le acompaña, una familia de juglares, algunas víctimas del fanatismo religioso y otros rostros de una humanidad profundamente herida. Entonces, es una obra por cuyos temas, digo, además de que también colindan muy bien con la época, ¿no? este, con Semana Santa. No obstante, también resuena muchísimo con estas mismas inquietudes que platicábamos, ¿no? Referente a la crítica clerical y que en este caso Bergman tiene una profunda influencia de un género dramático medieval, bueno, dos, ¿no? Uno es el auto sacramental, pero tiene más de este otro, que es la danza macabra. La danza macabra, más que un género como tal, ¿no? Es una tendencia, ¿no? Y es una tendencia que tuvieron muchas disciplinas artísticas medievales, ¿no? Principalmente el teatro, pero que también se prolonga, ¿no? En la pintura, incluso en la música, en la poesía, ¿no? En la literatura. Bergman, pues, refiere de entre todas estas obras, ¿no? Que en efecto, pues ya en una investigación dentro de un proceso artístico, ¿no? Como el que puede tener un director como este, digo que es joven, pero tampoco estamos hablando de una obra tan novel, o sea, sí ya tiene, pues, 5 o 6 obras previas, ¿no? Antes que el séptimo sello aproximadamente. Ah, y no obstante, él sí remite su inspiración a esta obra de Albertus Pictor, que justamente también es un personaje que interpreta en la película, vamos a ver, bueno, no él, sino que más bien lo emplea. Vamos a ver, aquí está. Esta es la obra de la que nace la película, que justamente es literalmente, ¿no? Es un juego de ajedrez con la muerte, ¿no? Como le llama Albertus Pictor, y que más adelante en la película, pues es este que vemos, ¿no? Que tiene una conversación con el escudero, con Jones, ¿no? Y de hecho, pues vemos parte de la obra, ¿no? Como guiño, pero también parte de los frescos que hacen. Esta representación de la muerte, ¿no? Y expresión de la danza macabra era algo muy común de encontrar en estos tipos de frescos de algunas iglesias al norte de Europa. Y si no muy común, cuando menos sí fue algo notorio, porque pues muchas de estas ya han sido destruidas, ¿no? Queda muy poco de esta obra, pero como les comentaba, pues esto también se prolonga a la literatura, al teatro, ¿no? Holbein, Strindberg, ¿no? Que empiezan a reparar muchísimo en esta reflexión sobre la muerte. Y, y bueno, ¿no? Entonces, antes de comenzar, pues ya finalmente el título remite a uno de los principales versos dentro del libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, en el que se anuncia, ¿no? Las trompetas, el desprendimiento de los 7 sellos, ¿no? Siendo este último el que eh, abre, ¿no? Un periodo de silencio, como indica, de media hora,
y que es un silencio eh, que manifiesta a Dios mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Que es también el verso con el que abre y cierra la película, es una película que libera un tiempo específico que es el silencio de Dios, ¿no? Entonces, es una obra que remite mucho también a una genealogía del fin del mundo, ¿no? Porque pues si nos plantea este contexto de las cruzadas ya como un fin del mundo anterior, ¿no? Pero como si también se tratase de un fin del mundo en el que se quedara la humanidad, ¿no? Y bueno, que esta crítica a la modernidad, que ya también hemos comentado en otras obras, pues más bien parece esta última forma de poder subsistir, ¿no? En este periodo o en este séptimo sello, ¿no? ¿Qué tan larga es esta media hora para Dios en los cielos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, es una película por cuya construcción y formación de Bergman también remite mucho al pensamiento de otros filósofos como Albert Camus, ¿no? Esta relación con lo absurdo, con la mímica, con el teatro, ¿no? El mito de Sísifo, y por supuesto también la relación con Nietzsche, ¿no? Y esto que tiene que ver con la muerte de Dios, ¿no? En este silencio que no es que sea una muerte finita, ¿no? Justo, pues Dios no es un ser finito, pero sí remite al silencio, que somos nosotros quienes también lo hemos provocado de cierta manera, ¿no? O sea, somos nosotros quienes le han dado muerte y pues como lo anuncia en su Gaia Ciencia, pues también es este, bueno, no es un juglar, ¿no? Pero es un loco, ¿no? Ese fue el nombre, los que tienen el sombrerito. Pero es el que anuncia, ¿no? La muerte de Dios en la obra de Nietzsche y nos remite, ¿no? Mucho a este nihilismo tanto activo como pasivo que abre la muerte de Dios, ¿no? Como el que existe en el Escudero, ¿no? Que es un nihilismo reactivo, ¿no? Ante lo que vive esta sociedad completamente desprovista de la mirada de Dios, ¿no? Por otra parte un nihilismo pasivo, ¿no? Que es el que encontramos en Block, ¿no? Que es pasivo porque él sigue tratando de encontrar respuestas, pero ya pues parecería que solo es la nada, ¿no? Y el silencio lo que le resta. Entonces, es esa posición también dialéctica que se refleja muchísimo en, en este símbolo que es el juego de ajedrez, ¿no? Como tal, es es un juego de oposición dialéctica, ¿no? Blanco y negro, vida y muerte, fe y duda, por ejemplo, ¿no? Que al mismo tiempo está teniendo un lugar en, en la metafísica del espíritu, ¿no? O sea, porque pues, los demás no lo pueden ver, ¿no? O sea, como que cumple con estas condiciones que no son fantásticas, sino que justo son metafísicas, ¿no? Y bueno, pues es lo que podemos decir a manera de preámbulo. Ahora sí, platíquenme qué les pareció la película. Dani, ¿qué onda? Pues ahora sí que fue una película, eh, me gustó porque es una película que tiene un mensaje muy profundo. A mí en mi caso sí me puso a pensar en el sentido de que, o sea, uno vive la vida normal, pero como este señor, ¿no? Como el caballero o el escudero, de repente se aparece una entidad que sí, o sea, que sí te llama la atención y te dice así de repente, pues es que soy la muerte, ¿no? Y prácticamente, y que le dice, vengo todo el tiempo contigo, pues sí, la verdad, sí, sí está como que, me recordó a la de Macario un poquito, Sí, entonces es como, ajá, entonces fue como, en lugar de que conviviera con ella
comiendo el pollo, ahora sí que ellos estaban jugando ajedrez, entonces sí, ajá, ahora sí que fue como que esa analogía, pero pues sí es como un momento introspectivo, o sea, como de que ya prácticamente estás listo para irte, o sea, ya te sientes en paz, o sea, porque eso llega en cualquier momento y no te lo va a anunciar. Entonces, no sé, o sea, es como estar, un momento de estar en paz con lo que tienes, con lo que has hecho, y si no, y si vas a continuar, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué te falta por hacer? Que te haga sentir bien contigo mismo. Entonces, yo me puse en la posición de él y eso fue lo que a mí me hizo pensar. Y a mí también el personaje que me gustó mucho fue el comediante, es que no me acuerdo, el papá de Michael, eh, que es una persona que ve visiones y que aparte del escudero también ve a la muerte cuando está jugando con él. Entonces, yo pienso que él es una persona, él era un personaje como muy conectado con Dios, con la naturaleza, o sea, por eso él vio a la Virgen con Jesús. No era un hombre como, como aguerrido, como que tuviera esa agresividad, ¿no? De que se pelea con nosotros, no, o sea, como que él era más, como más amoroso, no sé, como más dulce, más tierno y también su naturaleza, te digo, o sea, como conectada así con Dios. Yo creo que eso fue lo que lo hacía ver esas visiones, entonces, y al final es el que con su familia pues logra burlar la muerte, entonces, sí, o sea, es una cuestión de que no sé, o sea, como que no siempre, o sea, él en sí como que me enseña que no es cuestión de como meterse tanto en las cuestiones así como económicas, como en ganar, en pasar así la vida así como sobreviviendo, ¿no? O sea, como que disfrutar también los momentos y darle su valor a su familia, a la familia como él se lo da a la suya. Entonces, sí es, la verdad sí la película más que nada me hizo pensar eso y en cierta manera pues sí, o sea, sí hubo momentos que sí me sorprendieron como por ejemplo cuando al final ve la visión de que van todos tomados de la mano en cadena atrás de la muerte, entonces sí ese y también, por ejemplo, me asustó la escena donde el guerrero le dice a una persona, ¿no? Dice, ¿dónde estamos? Y de repente la voltea y tiene así como que está muerta. Entonces sí maneja una psicología muy, para mí, sí, o sea, sí fue una psicología un poquito fuerte, pero pues sí, o sea, es una película que sí me hizo pensar mucho, sí, y me gustó por eso, por el significado muy profundo que da la gente. Ujú. Muchas gracias, Dani. Sí, sí, es una película con muchísimas capas, ¿no? De, de construcción semiótica con el mundo, ¿no? Porque pues, no es una construcción semiótica en la que esté eh, cifradas, ¿no? Imágenes o símbolos, que es esta misma línea que sigue Tarkovsky, ¿no? Bueno, o sea, Bergman mantiene una relación una amistad muy profunda con Tarkovsky años más adelante y pues también es uno de los cineastas de los que más aprende este otro director soviético, ¿no? Por otra parte, ¿no? Ahorita estas imágenes que comentas, bueno, la del inicio, ¿no? O sea, ya nos presenta, ¿no? Algunas de estas facetas que tiene la muerte y el silencio, ¿no? Pero es de las imágenes más profundas, más trascendentes de la historia del cine, este plano final, ¿no? Con el que termina la película, que literalmente es la danza macabra, ¿no? Que son estas siluetas bajo, pues, esta nube, ¿no? O sea, que es totalmente apocalíptica y que es bien interesante porque ese plano se filmó de imprevisto, ¿no? O sea, de hecho, sí se filma al final de la producción, ¿no? De la etapa de rodaje, ya cuando pues se había dado el corte final, ¿no? Ya todo el mundo se iba para sus casas y de repente pues se pone así el cielo
y Bergman dice, no, 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 a ver, aguante, ¿no? Y se va, ¿no? Así a filmarlo de bote pronto, ¿no? Y pues se termina convirtiendo en uno de los planos pues más trascendentes, más icónicos de toda la cinematografía mundial, ¿no? Em, y que al mismo tiempo pues se vuelve una poética dentro de la obra de Bergman, porque en efecto resume este mismo género desde el que nace la obra, ¿no? O sea, no, o sea, esa improvisación tampoco es que naciera como que meramente a veces de la estetización, ¿no? Cuando uno dice, no, sí, mira, mira, está muy bonita, ¿no? No importa cómo la metamos, ¿no? Pero hay que filmarla. Que sucede muchas veces, ¿no? No, aquí pues sí tiene que ver, ¿no? Con la necesidad y de dónde es que nace la obra, ¿no? Que precisamente nos remite a esta obra de, de Albertus Pictor, ¿no? Entonces, sí, sí es una película os digo, es muy bonito, ¿no? Lo que ahorita comparte, la reflexión que comparte Dani, porque pues ahí es en donde mejor se conecta con el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Y que tiene que ver con, pues sí, este golpe de realidad, ¿no? O sea, con el anunciamiento de la muerte o silencio de Dios, ¿no? O sea, con estas manifestaciones nihilistas, ¿no? Pues que prácticamente se tratan de avatares del fin del mundo, ¿no? Es decir, pues todo esto que nos rodea, que niega la vida, ¿no? Mientras que pues justo la postura de Nietzsche frente a esto es afirmar la vida, ¿no? Y qué es lo que, y qué es lo que precisamente, pues aunque vivamos, ¿no? En este fin del mundo, pues nos hace vivirlo de otra manera, ¿no? Y precisamente esperar al, simultáneamente que vivimos el eterno retorno, ¿no? Porque el eterno retorno para Nietzsche, pues realmente es una postura, ¿no? Es una forma de ser en el mundo y tiene que ver no solamente con poder aceptar la muerte, ¿no? O sea, sino, eh, digamos que eso es como lo que ya viene de por medio, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con, o sea, el poder afirmar estos momentos, ¿no? O sea, estar con la familia, estar con los amigos, ¿no? Estar con los pupilos, ¿no? El poder tener este contacto con la naturaleza y que se expresa prácticamente en estos dos términos, bueno, no, perdón, tres términos, ¿no? Que sería eh, amar, reír, ¿no? Y crear, prácticamente, ¿no? Entonces, es algo que vemos, ¿no? Por medio del amor familiar, que es muy claro, ¿no? Por la parte de reír, pues la cuestión lúdica que tiene que ver con la misma partida de ajedrez y pues también todo es, o sea, todo este juego, ¿no? Que mantiene la compañía, ¿no? De juglares. No todos, porque por supuesto, pues el líder, ¿no? No me acuerdo el nombre. Él, por ejemplo, no lo vemos en un contacto con la naturaleza y en efecto, pues vemos que se trata de una persona pues llena de vicios, ¿no? Y demás, en contraste a la familia de Joff, ¿no? Digo que también son una alegoría de María y José, ¿no? este, pero finalmente, ¿no? Pues la cuestión de crear, pues se ve en esta relación con las artes, ¿no? Entonces, o sea, si hay una manera de poder vivir eh, en el eterno retorno, precisamente es esa, ¿no? Amar, reír y crear, ¿no? O sea, es decir, la vida del arte, la vida del juego, la vida del amor, ¿no? Prácticamente, la amistad. Entonces, es una película que, que para Bergman, además de persona, pues sí se trata de, pues, algunas de sus películas más experimentales, por decirlo así, ¿no? Porque, pues, Bergman, de hecho, no creía tanto en el cine experimental, aunque, pues, sí tiene estas obras que son obras maestras, ¿no? El final, ¿no? El séptimo sello y persona.
No obstante, pues, por ejemplo, aborrecía, ¿no? Este tipo de cine experimental que ve en la nueva ola, aborrecía a Godard, ¿no? Sí, cosas. Era una persona, ¿qué es esto, no? O sea, que siempre hay que separarla. Cuando se trata de una obra de arte, o sea, hay que separarlo, ¿no? De las personas. Bergman, pues al final tiene una, que obviamente sin justificarlo, pero tiene una vida muy dura, o sea, se trata también de una persona bastante dura, bastante difícil, ¿no? O sea, tiene pues, relaciones, ¿no? Más allá del chisme, ¿no? Pues era bien sabido, porque pues, también creo que le gustaba mucho llamar la atención. Era una persona muy difícil, relaciones muy difíciles, ¿no? Atormentaba terriblemente a sus parejas, ¿no? Y digo, pues más que justificarlo, pues más bien es explicar, ¿no? O sea, que da cuenta como de ese tipo de, eh, ya ajeno de las conductas, ¿no? No se trata de psicoanalizarlo, sino que más bien, pues lo que sí se ve en su cine, ¿no? O sea, que es este profundo malestar, ¿no? O sea, es esta angustia, porque también es una obra que remite mucho al concepto de angustia en Soren Kierkegaard, ¿no? Ante el silencio, ¿no? Hasta ante esta eh, fuerza, ¿no? En el ser humano, en este caso específicamente en Bergman, de querer creer en algo más, de querer creer en Dios, ¿no? Y la imposibilidad de hacerlo ante el silencio de este, ¿no? En el mundo. Yo creo que eso es algo que seguro le tormenta pues desde niño, ¿no? Y queda bastante claro en la obra posterior, Fanny Alexander, ¿no? Que es una de sus obras maestras, o sea, es algo que la atraviesa toda la obra, ¿no? Y sí es una formación dura, porque aunque tiene o encuentra medio la oportunidad de empezar a formarse en las artes, pues sí crece como ante esta posibilidad de agarrar cualquier ideología eh, que es común, ¿no? Siempre cuando hay una ruptura en una religión en la que uno crece, pues a veces se trata de ir a estas otras ideologías menos místicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Bergman en los 40 decía que tenía afinidad por el nacionalsocialismo de Hitler, ¿no? Y demás, y luego, pues sí, ¿no? Obviamente, después de todo lo que sucede, dice, no sé dónde tenía la cabeza. Pero es pues también esas luchas internas, ¿no? Pues de cualquier ser humano que finalmente pues no se transforman si no hay de por medio este tipo de actos de creación, ¿no? Este tipo de catarsis que cuando menos liberen, ¿no? Su carga, ¿no? Su espíritu en una película como lo es El Séptimo Sello, ¿no? Y que pues, el mismo Bergman, ¿no? O sea, expresa que sí encontró algunas respuestas, y no todas, pero encontró algunas y cierta paz después de hacerla, ¿no? Y ya que alguien exprese de esa forma pues su sentir, o sea, pues claramente es porque hay una carga, ¿no? Gigantesca con la que cargan, ¿no? Valga la redundancia. Ah, ¿qué más? Cuéntenme, ¿quién más la vio? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie la vio? ¿No la habían visto? Diana. Yo lo que quería compartir es, pues, me sorprendió mucho. Yo le platiqué a alguien que la iba a ver en el cineclub y me dice, eh, Kubrick le queda como niño. Entonces yo ya traía como esa sensación, ¿verdad? De verla. Sí, sí me impresionó mucho la forma en que plasma, ¿verdad? Este sentido de encontrarse con la muerte, o sea, de repente aparece, ¿verdad? Desde el principio y luego cómo va y regresa en las historias.
y que nos sirve mucho, ¿verdad? A mí, conocer un poco de la historia de él como persona, en donde como que radicaban su esencia y pues porque mucho está plasmado así en la película. Y sí, al igual que Dani, de mucha reflexión, como de pensar, ¿verdad?, en el valor de lo que tenemos. Sí, muchas gracias, Diana. Sí, sí, pues es una poética, ¿no? Sí, sí, pese a que es aún joven la obra de Bergman, o sea, sí se trata ya de una obra que con toda conciencia, o sea, el mismo Bergman, eh, pues piensa o sea, que tiene que ser una obra trascendente, ¿no? Y que por eso pues también la atraviesan pues todas estas dimensiones críticas, filosóficas, incluso políticas, ¿no? O sea, que pues, también hay una resistencia bueno, a la modernidad, pero también a estas figuras conservadoras, ¿no? De derecha, que pues también en Europa, aunque no se comente tanto, ¿no? En América como todo lo que pasa en Estados Unidos, pero pues en Europa también, pues es todo un tema, ¿no? O sea, el cómo se alzan estos gobiernos, pues de derecha, ¿no? Como el goyismo francés, ¿no? Pues en Suecia también, pues es un país profundamente mocho, ¿no? Entonces, pues por eso, o sea, también es que Bergman plantea, ¿no? Una crítica que al mismo tiempo que sea sutil, pues sea dura, ¿no? Porque, pues, eh, hay cierta permisibilidad, hay cierta aceptación por el público sueco de la película, pero mm, pues sí, hay como que también reticencia, ¿no? De estos públicos mayores, ¿no? O sea, como que, o incluso duda, ¿no? O sea, pues, ¿qué es lo que está haciendo Bergman en la obra? Porque por un lado, pues sí está retratando la realidad, ¿no? Digo, estilizada y todo, pero, o sea, sí está retratando cómo son estos abusos por parte de la iglesia, los tratos, ¿no? Dentro de las relaciones familiares, y por otra parte, pues como que no sabe cómo actuar, ¿no? Ante este tipo de realidades, porque tampoco las presenta de una forma naturalista, ¿no? Como para que brinque, como lo fue Los Olvidados, ¿no? Que también, ¿no? Es otro director eh, con el que mantiene cierto diálogo Buñuel, y Bergman, pues son contemporáneos, ¿no? Prácticamente. Y sí, ¿no? O sea, sí es una reflexión bastante profunda a la que puede llevar la obra, ¿no? O sea, desde estas distintas líneas de fuga en la que se expresa una estética operatoria que, o sea, que es, ¿cómo llamarle? Bueno, o sea, que es dialéctica, ¿no? O sea, que es crítica precisamente por todos estos elementos con los que juega, ¿no? Que comentábamos, la danza macabra, la vida y la muerte, ¿no? ¿No? Hay una dicotomía del ser, ¿no? Que expresa ante, pues como decía Dani, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cuando se manifiesta la muerte? Y por eso sí concuerdo, ¿no? O sea, nos recuerda mucho a Macario, que Macario es del 60, o sea, evidentemente también está influenciada por, por el séptimo sello. Bueno, Macario, ¿no? Esta obra maestra de Gabaldón, pues está inspirada principalmente en, en Las Tres Luces de Fritz Lang, pero también, ¿no? O sea, también está bastante influenciada por el séptimo sello, tanto Gabaldón como Bruno Traven, ¿no? Que es el que escribe el cuento. Entonces, sí, son todas obras que están dialogando la misma pregunta, pero que precisamente es desde esta maquinaria estética que la reflexión trasciende, ¿no? De una manera profunda en nosotros y de una manera distinta en cada uno de nosotros, ¿no? Porque también depende mucho de, pues, cómo veamos la obra, ¿no? Desde qué disposición, ¿no? O sea, cómo dejamos
que nos afecte, ¿no? ¿Qué más? ¿Quieren comentar algo más? Ya. A ver, ¿quién más la conocía? ¿La vio o la conocía? Noé. Ah, no te escucho, Noé. Ahí, Ah, ya. ando acá trabajando. ¿Qué onda? Pues, yo la verdad no la había visto, ¿desde cuando? Pues, son como esas obras que tiene uno que ver, ¿no? Desde Mm, cuando uno la había dejado, pero bueno, ayer se dio la oportunidad, la vi, la verdad es que, pues, es bastante bien hecha, bastante con bastante peso, contenido. Digo, desde la cuestión de lo que es la fi lo filosófico, todo lo que ya estuvieron abarcando tú y los demás, ¿no? Todo lo que comentaron. En cuanto a imagen, pues también sí te adentra, ¿no? Las danzas o cuando entran las personas que van ahí peregrinando, ¿no? La música sí te lleva, ¿no? mm, Como casi, bueno, lo hablo por mí, ¿no? Uno quisiera haber percibido vivamente esos tipos de, pues, se puede decir como de fiestas, de encuentros, ¿no? Así con esa intensidad con la que se hacían. mm, Y bueno, ya lo demás, pues, ya lo comentaron, ¿no? Toda la cuestión de bueno, a mí lo que me quedó grabado ahorita fue cuando dijiste, ¿no? Ese nihilismo pasivo y activo, y que a final de cuentas yo creo que todos vamos como recorriendo, ¿no? No somos como fijos, ¿no? A veces actuamos nihilistamente pasiva, luego reactiva, y luego hasta podemos quizá llegar hasta tocar un poquito de la locura del personaje este, ¿no? Que está más, conectado con la naturaleza. mm. Sí, sí, todos somos plenamente influenciados, ¿no? Por este nihilismo, porque pues, realmente el nihilismo es la primera actitud de la modernidad, Por favor, ¿no? Y del ¿creo que puede abrir capitalismo. aquí para conectar la luz? Anda ahí chambeando el Noé. Sí, sí, sí. Este, am, sí, es esta primera actitud que define, ¿no? La modernidad, el capitalismo tardío, ¿no? O sea, que es que, pues que todo nos lo hagan otras cosas, ¿no? Que yo me despreocupe de, de mí, ¿no? O sea, el cuidado de sí queda relegado por el cuidado de la apariencia, que es distinto, ¿no? Y en este caso, como bien también anuncia Heidegger, pues vivimos en la época de la imagen del mundo, ¿no? O sea, ya no, que prácticamente ese es un rasgo de esta actitud nihilista, ¿no? O sea, que ya vivimos en la apariencia, que es la nada realmente, ese es el problema, ¿no? O sea, por eso es nihilista esta actitud. Ya no hablo contemporáneo como si fuera de estos 10 años, ¿no? O sea, sino de estos, eh, pues prácticamente más de 2 siglos que lleva la modernidad. Por eso es que también se trata de un fin del mundo lento, ¿no? O sea, Hollywood pues siempre espera el meteorito, ¿no? Pero no, o sea, vivimos en pues prácticamente desde las cruzadas, ¿no? Y Nietzsche lo tiene bastante claro, de la misma manera que muchos de estos poetas en disciplinas, en distintas disciplinas artísticas, ¿no? A veces solo lo asociamos con lo literario, ¿no? Pero pues, el poeta existe en cualquiera, ¿no? En pintura, cine, ¿no? En este caso Bergman, Tarkovsky, ¿no? O sea, todos, como bien apunta Heidegger, pues siguen el rastro de los dioses, ¿no? Y a veces ese rastro, pues precisamente, como en el caso de Juan, ¿no? En la Biblia, pues es una, es una visión apocalíptica, ¿no? Es decir, reveladora, es una visión que nos remite a estas imágenes de los últimos instantes, ¿no? Las trompetas y demás. Por eso Buñuel también tiene mucho que ver, ¿no? También hace algunas alegorías, digo, el, el ángel exterminador, ¿no? No se diga. O sea, son temas en los que rondan, ¿no? Muchos de estos poetas, autores, y que pues, no son coincidencias, ¿no? Entonces,
bueno, ¿no? Sí, sí es algo que también tenemos que comentar, ¿no? O sea, que me parece obligado porque digo, sí, ¿no? Claro que a un nivel estético técnico, ¿no? Obviamente también hay grandes valores de producción, o sea, pese a la austeridad de la misma, o sea, hay un trabajo técnico minucioso, ¿no? Y esmerado, pues en la fotografía, ¿no? Digo, en la dirección, pues sobra decir, pero en el trabajo con los actores, ¿no? Eh, en la cuestión de la reproducción de la época, ¿no? Y que sí refleja también este ascetismo del que habla Tarkovsky, ¿no? Sobre otros artistas y entre ellos Bergman, ¿no? O sea, que tiene que ver, que es distinto al minimalismo, ¿no? Porque, o sea, no es que el Bergman, ¿no? Diga, ¿qué puedo hacer, ¿no? Con lo menos que tengo y que sea, y que sea una estilización esa condición de mínimos elementos, que eso es lo que es el minimalismo, ¿no? No, sino que más bien es buscar esta pureza absoluta, esta sencillez absoluta, ¿no? Saber, pues no tengo que recrear sets, ¿no? De la época, ni tanto, o sea, realmente necesito, a ver, ¿no? Personajes muy específicos, ¿no? Lugares muy específicos, la taberna, la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza es la misma hoy que en el 57, ¿no? O sea, que en el siglo XV. Entonces, es esa misma concisión, ¿no? Que le da Bergman a las obras y que sí se refleja, ¿no? Por supuesto, en todos estos valores técnicos, digo, especialmente la cinematografía, bueno, la dirección de fotografía es la que también trasciende muchísimo a lo largo de los años, que, digo, en este caso viene de la mano de Gunnar Fischer, que también pues fue uno de los directores de fotografía más importante entre estos años, ¿no? 50, pero que bueno, luego ya viene a ser suplido por Sven Nykvist, ¿no? Que va a ser su director de fotografía de cabecera, porque pues, Bergman es muy consciente que también debe de haber un dominio de la técnica elevado que le permita explorar la imagen, ¿no? O sea, ya sea desde el drama, que a veces es lo que más pesa en las obras de Bergman, pero también desde toda esta naturaleza, bueno, crítica, ¿no? E ideológica, ¿no? Que atraviesa las obras, poder jugar con estos símbolos, no como imágenes por descifrar, sino que más bien sean símbolos como reflejo de los que perciben en la vida misma, ¿no? En este caso la muerte, ¿no? Y la relación con el ajedrez, pues no es un símbolo por descifrar porque es claro, ¿no? Le dice, ah, bueno, tú vas a tomar las piezas negras, ¿no? O sea, es más que claro que esto se está jugando entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, no hay algo ahí como en el sentido eisensteiniano, ¿no? Es decir, ah, pues es una imagen dialéctica, porque pues aquí hay un sentido, aquí hay otro, ¿no? Y se forma este otro, ¿no? O sea, como que es otro tipo de simbología natural, ¿no? No estructural, la que se juega en las obras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieren comentar algo más? ¿Listos? Para irnos de vacaciones, ¿no? Dani. Pues nada más les quería compartir que, por ejemplo, hace 2 días me pasó que estaba viendo el celular, me quedé dormida. Entonces, en ese momento, no sé si les ha pasado que cuando ustedes se quedan en una mala posición cuando duermen, pues como que se les atora la saliva y como que se empiezan a toser, ¿no? Entonces a mí me pasó eso, pero a mí lo que me pasó es que yo no podía respirar. Entonces mi familia vino y me ayudó, pero yo en ese momento yo dije, no, digo, creo que, o sea, yo sentí como
me sentí como este personaje así de que creo que ya me llegó la hora. Porque sí sentía, o sea, por más que dije, no, es que creo que no puedo respirar y ya no me siento. Entonces, de repente, o sea, ya me relajé y ya continué, ¿no? Pero sí, o sea, para mí fue como que casual ver esta película y el evento que yo tuve. Entonces sí fue como de pues ponte a pensar lo que estás haciendo, o sea, de verdad estás encaminando bien tu vida, o sea, y no tanto por las riquezas, ¿no? Sino más que nada si realmente tú te sientes en paz contigo mismo. Entonces, sí fue como de, pues, aprender como que a valorar tu vida, o sea, a valorar la vida y darle, y darle ese, como que, o sea, también ese valor a lo que más importa. Entonces, por eso sí como que sí, a mí sí, entre ese evento y la reflexión de la película, y ahorita que vamos a tomar vacaciones, o sea, como que fuera del trabajo, pues sí va a ser como, pues sí es un momento muy lleno de introspección. Entonces sí, no sé, a mí sí estoy pensando todavía bien lo que estoy haciendo. Una experiencia religiosa. Sí, por algo sigo aquí entonces. Nada más les quería compartir eso. No, gracias, gracias, Dani. Sí, bueno, es bien feo, ¿no? Cuando pasa eso, que sí, también me pasa, ¿no? No sé, yo creo que como 2 o 3 veces al año también pasa mucho. Creo que tiene que ver con las vías, pero es lo que decimos aquí cuando se nos sube el muerto, ¿no? Pero es interesante, ¿no? O sea, la manera en la que, pues a veces cierta reflexión de profundidad que está en las obras, ¿no? O sea, nos trasciende de esta manera y que tiene que ver con esta sensibilidad, ¿no? Que también es a la que nos invita a empezar a construir, ¿no? Expandir este tipo de cine, ¿no? Mm, y así. Muchas gracias por compartir, Dani. Y bueno, pues entonces, si no hay algún otro comentario, vamos a dejar aquí nuestra sesión. La próxima semana nosotros no vamos a tener vacaciones, sino que vamos a seguir en esta, eh, bueno, en esta planeación, ¿no? Para la cartera de abril, sigue comentar Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada, y que bueno, ¿no? También viene a bien ahí con, con la temática de Semana Santa, porque pues también es un director, ¿no? Atravesado por una crítica clerical, ¿no? Y el encierro en las vacaciones, ¿no? Entonces, pues sí caía bien, ¿no? A la época. Y bueno, pues nos estaríamos viendo el próximo domingo 20 para comentarla, ¿no? Ahí los que puedan, ¿no? Quizás algunos van de vacaciones, pero también quizás algunos por las vacaciones tienen pues igual, ¿no? Más tiempo para ver pelis, entonces, pues igual, ¿no? Nos podemos reunir aquí a las 10 y platicar de esta increíble película mexicana de bueno, filmada en el 67 y ya exhibida, estrenada hasta el 68. Seguimos, ¿no? Revisando estos años también en la cinematografía en nuestro país. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a dejar aquí nuestra grabación y muchísimas gracias a todos como siempre.